Buenas, soy Axel Liera. Yo le reacciono el capítulo número 12 y final de Mayonaka Heartan, o mejor conocido como Sintonía del Corazón de Medianoche. Y bueno, en el episodio anterior nos habíamos centrado nuevamente en nuestra querida Rika, justamente para despedir aparentemente pues esta parte de la historia. Viendo cómo pues volvemos al conflicto, o sea, de bueno, no sentirse pues ahí preparada, o sea, para pues ahí exponerse al público debido pues, o más bien, o sea, sus canciones pues ahí originales. Aunque bueno, después de escuchar a su queridísima amiga, viendo cómo pues ella continúa ahí con eh, básicamente, o sea, con sus conciertitos callejeros y tal, a pesar de todo, es que vemos que Rika pues toma la voluntad pues de seguir adelante, encontrando en esta ocasión una razón, o sea, para escribir su música, o más bien saber hacia quién quiere dirigirla. Cosa que termina haciendo pues que la inspiración pues vuelva a ella, preparándose justamente también, o sea, para poder pues hacer el concierto callejero, y viendo como pues de costumbre nuestro querido Arisu termina ayudando pues a la misma, ya que vemos que para la última canción pues termina teniendo este bloqueo, ya que no sabe, o sea, si expresar eso que siente hacia esa persona de manera verbal o a través de la música. Por eso al final, o sea, vemos cómo pues tiene esta charla, o sea, con Arisu y tal, y muy bueno, o sea, me gustó la verdad ahí como pues le termina mencionando a Arisu, o sea, que bueno, si tienes el talento, o sea, de expresarte de una manera, o sea, diferente al resto, o sea, ¿por qué no hacerlo? Muy, muy bonito, la verdad, ahí el consejo y tal. Y viendo cómo pues nuestra querida Rika termina tomando pues la decisión de que pues sí, o sea, terminará expresando pues sus sentimientos a través pues de esa canción, solo si bueno, vemos que termina pues teniendo buenas ventas, o sea, durante su concierto callejero. Obviamente Arisu pues no se dio cuenta, o sea, de que a la persona a la que le quiere dedicar ahí estos sentimientos pues es a este mismo. Pero bueno, ya llegando el día vemos cómo pues se terminan preparando. Vemos, o sea, como pues obviamente Rika pues estaba ahí un poquito ansiosa, pero Arisu pues logra ahí relajarlo un poco. Vemos cómo comienza pues ahí el concierto. Lamentablemente pues no terminamos teniendo un muy buen inicio, pero gracias pues ahí a el apoyo de sus queridísimas amigas, a pesar, o sea, de que Rika les había dicho, o sea, de que bueno, no o sea, quería hacer esto sola y tal, vemos como pues gracias a Arisu estas también se encontraban pues ahí dando su apoyo. Bonito la verdad, lo que termina pues dándole esa energía a Rika pues para saber, o sea, por qué recordarle, o sea, por qué pues está haciendo esto la promesa, o sea, que terminó haciendo pues con estas mismas, y finalmente parece, o sea, que logrando pues atraer al público. Bonito la verdad, aunque al final vemos la aparición pues de esta misteriosa chica, o sea, de esta, creo que era de la banda, o sea, que habían mencionado del parque y tal. Así que vamos a ver qué es lo que acontecerá, si se vendrá ahí tremendo versus, si más bien será una situación donde querrán ahí reclutar a nuestra querida muchacha, o bueno, ver qué es lo que sucederá. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Buah, y con esto llegamos pues al final de esta parte de la historia. Pero no es tiempo de lamentos porque se nos ha confirmado una segunda temporada. Y bueno, con el dinero que se ahorraron en la animación, pues sí, normal que les hubiera alcanzado, o sea, para hacerse otra temporadita. Pero bueno, ya hablando en serio. Eh, Muy bonito, la verdad, o sea, me ha encantado bastante la historia en general y justamente pues este episodio final de esta parte, o sea, de la historia, o sea, que al menos termina pues cerrando este arco, o sea, de manera pues muy bonita, la verdad, o sea, me gusta, o sea, cuando las historias terminan, bueno, entre comillas terminan, o sea, con un arco ahí potente y tal. Aunque, bueno, sí, es que tiene, o sea, espero arcos así de potentes. Bueno, hay que decir que más o menos el de Shinobu, es que, bueno, el problema que tiene para mí el arco de Shinobu es que no estuvo full concentrada, pues, en esta misma. Eh, o sea, en esta misma como tal, o sea, a diferencia pues de todas las demás chicas, o sea, que sí más o menos pues han tenido ahí situaciones pues centradas justamente pues en sus personas y en la situación, en sus situaciones ahí como tal. Pero les digo, aún en general, o sea, me ha gustado bastante, la verdad es que los personajes pues tienen bastante carisma y les digo, o sea, hablando pues de este cierre, o sea, me ha gustado pues ahí un montón, o sea, mostrándonos ahí como pues a Rica le iba o sea, le estaba yendo bien y tal, seguramente, o sea, la situación pues iba a ser un éxito, de no ser porque se les ocurrió a esta banda super, bueno, esta banda ahí callejera y tal, o sea, se les ocurrió decidir pues hacer su redebut justamente en ese día, en ese lugar, a esa misma hora. Puta madre, la verdad, o sea, el destino se burla muy gacho, o sea, de los planes, o sea, de la gente, la verdad. Y obviamente, o sea, con más experiencia, o sea, con más equipo y tal, pues termina opacando, obviamente, pues a nuestra queridísima muchacha. Eh, y aunque al final, o sea, hay que reconocerlo, o sea, la otra tipa, o sea, bueno, la otra banda, o sea, era bastante potente. Tenía buena voz, también no lo voy a negar, o sea, por mucho, o sea, que tal vez no sea mi estilo de voz, o sea, tenía buena voz. Me gustaba más el ritmo, o sea, de la música, o sea, que realmente, o sea, la tipa cantando. En ese sentido concuerdo, o sea, con Yamabuki, la verdad es que me gusta más la voz de Rika para sus canciones, aunque soy más, o sea, de cantos más dulzones, la verdad, pero digo, aún así no termina pues haciéndolo nada mal nuestra querida muchacha. Pero bueno. Extravagante, la verdad, la güerita esta. Ya dicen, o sea, muchos, o sea, que los genios pues tienen ahí características pues bastante peculiares. Y bueno, como pues no era de esperarse, pues esta chica, o sea, no sé si realmente tendrá pasión, ahí pareciera, o sea que realmente no, o sea, simplemente tiene talento. Pero, o sea, por lo que nos muestran, al menos de momento, o sea, no parece pues ahí desprender esta pasión. O sea, que vemos que nuestra querida Rica pues sí termina ahí cargando, a diferencia. Me pareció bonito, o sea, al final, o sea, como pues termina apareciendo ahí la amiga, nos muestran un poco ahí de cómo comenzó ahí su relación, mostrándonos también a través del canto. Me hubiera gustado, o sea, que le hubieran puesto letra a las canciones y tal, o sea, para al menos ahí entender un poquito pues ahí del contexto ahí de las letras, o sea, de las canciones. Aunque sonaba ahí melancólico, bonito, la verdad. Eh, bueno, a través de la canción nos muestran pues ahí la relación de estas dos, viendo, o sea, bueno, ya un poquito pues más de perspectiva, o sea, de lo acontecido, o sea, cuando grabaron ahí su primera canción, la enviaron ahí, las llamaron y bueno, ¿a quién canta tal? Pues solo necesitamos a ella. Y es ahí como que pues bastante jodido y aunque aparentemente nuestra chica pues lo intentó, vemos, o sea, como pues la productora, o sea, le terminó pues dando la espalda. Es por eso pues que al final
Rika pues tiene o sea, este rencor podríamos decir y tal. O sea, me imagino que va a ser como una situación. O sea, me imagino que va a ser una situación, o sea, donde la música de... Ah, ¿cómo le llaman a este tipo de música? Se me olvidó o sea, ¿cómo le llaman a este tipo de música? Pero es música muy de nicho. O sea, pero tiene su nombre. Es música, o sea, muy local, pero le digo, no me sale el nombre de ese tipo de música. O sea, que muchas bandas, o sea, no terminan siendo muy populares precisamente, o sea, por manejar aunque yo no sé por qué, porque la verdad es que tienen música muy buena. Pero sí, o sea, me imagino que lo que pasó, o sea, entre la productora y Rika y tal, es que la música de Rika y sus canciones eran muy de eso, o sea, muy de nicho y tal. Y me imagino que lo que quería la productora era música más comercial, más que se pudiera llegar ahí a vender y tal. Y debido pues a ese choque ahí de ideas, pues al final terminaron pues ahí dándole la espalda a nuestra querida Rika, y es por eso que Rika pues ahora tiene ahí como que, oh Dios, voy a ir en contra con mi música y ahí a partirle la cara ahí a los cabrones estos de la paz y tal. Qué curioso, al final pues nos terminan revelando el significado pues de por qué el símbolo, o sea, de nuestra querida Rica como cantante, y es justamente pues como rechazo, me imagino, a esta ideología que tenía pues esta productora. Le digo, yo me lo estoy inventando, pero o sea, como te lo pintan, tiene todo el sentido, o sea, de que vaya a ser algo ahí por el estilo. Pero bueno, potente, la verdad, bonita canción que terminaron pues cantando las dos. ¿Cómo se llamaba? Claro de la tempestad. No, de la tempestad, no, claro del... Ah, no me acuerdo, claro del crepúsculo del mañana, no me acuerdo bien, o sea, pero chula la canción de las amigas ahí y tal, aunque lamentablemente me gustó, o sea, y como les retaron a los celestiales estos, y al final pues parece que pues sí, o sea, cantamos y todo, pero pues pues sí, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y tal, o sea, cuando alguien lo hace mejor, pues lo hace mejor. Y, y pues ya, pero al menos vendimos 20 CDcitos de los 50 que queríamos. No es la mitad, pero es la gran parte, la verdad. Así que bastante bien. Y bueno, bonito desenlace, o sea, me gustó, o sea, que esto pues fuera ahí el arco final, o sea, para para este parte de la historia. Espero y deseo la verdad, o sea, que nos regalen arcos así, o sea, de las demás chicas, o sea, porque algo que me molesta es que cuando empiezan a dar arcos de este estilo y tal, te das cuenta cuál es la favorita del autor, o sea, porque te das cuenta, o sea, de que a su favorita le da ahí todo un arco bien precioso, bien ahí punto a punto, con momentos ahí bastante bonitos con el protagonista y tal. Y luego las demás chicas le da ahí como un arco así como que, ah, sí, mira, aquí, sí, eres la protagonista. Sí. Y ya con esto me estoy yendo mucho a la metanarrativa. Sé que no debería hacerlo tanto, pero digo, es que como alguien que le gusta crear historias también es también, o sea, me gusta enfocarme mucho en lo metanarrativo de los tropos y las decisiones, o sea, de los autores, o sea, con ciertas cosas, pero les digo, o sea, es que les digo, me da mucho la pinta, o sea, de que al final sí nos van a vender ahí, como que Rica va a ser Apolo. Y ya, sigo con esa idea. Pero en fin. Bonito desenlace, bueno, vemos como pues al final a Rica se le termina olvidando su billetera, que al final no sé si la encontraron o no, la verdad. O sea, porque al final vemos, bueno, como pues Rika va por ella, vemos como pues Arisu es obligado a acompañarla porque pues es el hombre, así que sin saber, o sea, de que pues les están dando ahí, es que de verdad yo no lo entiendo, pero bueno, les están dando ahí la oportunidad, o sea, única e irrepetible, o sea, de tener ahí un momento pues ahí a solas entre ambos. Cosa que al final terminan teniendo, vemos, o sea, como pues esta Rika pues se termina culpando, o sea, porque a pesar ahí del apoyo de Arisu y tal, pues ella
no logró pues ahí sobrepasar ahí a Celestia y tal, pero aquí vemos, o sea, como pues es Yamabuki el que termina también rompiéndose un poco debido pues a el fracaso, o sea, como pues su productor, como pues eh, el que estaba ahí aportando la ayuda. Porque sí, o sea, y esto es una de las cosas, o sea, que me gusta un montón, la verdad, y es que si se dan cuenta, Yamabuki, o sea, termina equivocándose más veces, o sea, de las que realmente termina ahí ayudando. La verdad, o sea, con él. Y eso es un detalle, o sea, que me encanta muchísimo, porque en otras historias veríamos, o sea, como pues con la ayuda del protagonista todo saldría perfecto, todo saldría bien, ahí como que, oh Dios, logró vencer a Celestial, ahí el Arisu hubiera hecho algo ahí increíble, o sea, que hubiera dado la vuelta a todo y todo hubiera terminado ahí feliz. O sea, y tal. Y eso, la verdad es que no sería realista. Y me gusta, o sea, que al final Yamabuki, eh, a pesar de jactarse, o sea, de la perfección y ahí yo voy a resolver todo, se termina cometiendo tropiezos. Ya lo vimos. O sea, con esta Kirino, lo hemos visto también ahí tropezar un poquito, pues con esta nene. Con Shinobu no tanto, pero les digo, ese es el problema. Con Shinobu es bueno, que no tenemos un eje centrado pues ahí en ella en su totalidad. Pero bueno, luego lo hemos terminado viendo pues con nuestra querida Rika en este momento. Viendo también a Yamabuki, pues era hay un poquito pues más vulnerable, o sea, con todo esto y tal, o sea, me ha parecido pues bastante bien. O sea, para darle pues más, o sea, más desarrollo ahí a este Arisu pues como protagonista. Y bueno, al final vemos este momento bonito, o sea, que a pesar de todo, o sea, ahí llorando, sacando pues ahí un poquito pues la frustración de ambos, pero al final pues apoyándose el uno al otro. Un momento bastante bonito, la verdad. Y bueno, con el ending de fondo, preciosos, la verdad es que precioso, me encanta mucho, me encanta mucho el ending. La verdad, pero en fin. Ya después de todo esto, bueno, vemos me gusta hacer que nos muestran cómo cada una de las chicas pues se pone ahí seria y tal, o sea, logrando ahí empezando pues dar pasos, o sea, en su construcción pues para alcanzar sus sueños. Está Kirino pues estudiando a la top VTuber. Eh, Está Shinobu comprando libros para locutoriar. Esta nene al parecer, bueno, interesándose pues en los consejos pues que puede darle esta otra Seiyu y tal, así que interesante, o sea, viene, o sea, porque parece ser que se van a venir cositas, más pues, lo que se viene pues ahí de la historia, y les digo, muy bien cerrado, obviamente es un final abierto. Así son este tipo de historias, o sea, pero me gusta hacer cuando dejan este final abierto medio cerrado. En el sentido, o sea, de que sientes pues que, o sea, sí, se baja el telón de este acto, pero bueno, obviamente se viene el siguiente. Así que bastante bien. Muy buenas, le digo, las canciones han estado, ¿sí? O sea, se sienten muy indie las canciones, la verdad, pero son bonitas, sinceramente, o sea, también son muy bonitas, le digo. Tienen un nombre este tipo de música, pero no me viene. la verdad, la verdad ahorita. Y bueno, en general, bueno, hablando un poquito de los personajes, tengo que decir, o sea, que todos me han encantado. La verdad, o sea, Arisu, ya lo he mencionado, es un protagonista. En un principio no sabía si me agradaba o no me gustaba, pero creo que me gusta, o sea, más que desagradarme, la verdad. Bueno, no es que me desagrade, sino es que a veces hace unas situaciones, o sea, que no me gusta. Esa condescendencia, la verdad, no me suele convencer, pero lo que termina haciéndolo aceptable es el hecho, o sea, de que esa condescendencia, o sea, viene de nada.
La verdad, o sea, porque realmente no es perfecto, ya lo hemos visto, o sea, si no fuera, o sea, porque Arisu es bastante imperfecto, la verdad, o sea, me jodería bastante esa actitud de jajaja, soy el perfecto heredero de la familia Yamabuki. Pero bueno, o sea, la verdad es que me ha agradado ahí como protagonista, muy bueno, manteniendo todavía pues ahí un poquito pues de distancia, o sea, con las chicas y tal. Aunque me intriga, o sea, cuando empezaremos a ver ahí un poco de ya Arisu pues empezar a interesarse más romántica, porque ahorita, o sea, se interesa en ellas, o sea, como amigas y como pues potencial, o sea, como potencial ahí, o sea, de quién puede ser Apolo. Pero bueno, y me intriga mucho, o sea, lo de su familia y tal, o sea, porque alardea mucho de su familia y me intriga qué es lo que hay detrás de esto. Espero que no sea simplemente, o sea, para hacer la broma y que realmente haya ahí algo de contexto, o sea, con respecto a la familia Yamabuki. Y tal, y luego lo de la hermana ahí misteriosa, o sea que yo sigo sospechando, o sea que puede ser la VTuber, sería tremendo plot, la verdad, pero ahí, al pendiente de ver ahí que el asuntillo, pero sí, muy buen y protagonista el queridísimo Yamabuki Arisu. Luego, yendo por cada una de las chicas, bueno, empecemos pues con Rika, la más posible, o sea que termine pues siendo obviamente Apolo. La verdad es como que ah, solo falta que lo confirmen, podría llegar a decir. Me gusta la verdad, o sea, me gusta su personalidad, de hecho, les digo, es mi segunda, probablemente mi segunda chica favorita. Y tal, aunque bueno, se pelea con Nene. Ahí andan. A veces me gusta más Nene. Me gusta más Nene cuando se centran en Nene. La verdad, curioso. Pero sí, o sea, me agrada el personaje, ese modo, o sea, coquetón, o sea, que tiene con Arisu. Bonito, la verdad, aunque bastante condescendiente en algunas ocasiones que también me termina generando ahí un poquito pues de rechazo, la verdad, pero en general, o sea, me termina pues ahí agradando el personaje, ahí su determinación y su ambición, su problemática, o sea, me parece bastante interesante ahí. Y tal, es algo pues que ya hemos visto en muchas otras obras y tal, pero no deja de ser ahí menos interesante, o sea, por esto mismo. Después tendríamos a Shinobu. También, o sea, y creo que, bueno, ya saben, mi personaje, sin lugar a dudas, mi chica favorita, o sea, de esta historia, porque me termina gustando más la problemática, o sea, que hay, pues, en esta misma. O sea, si hay falta de confianza en nuestras chicas, Shinobu es la que termina ganando, pues, en todo esto. Vemos que es la que incluso, o sea, todavía no ha dado el paso ahí para, wow, me voy a volver locutora, me voy a volver presentadora y tal. Así que me intriga, o sea, viendo lo del episodio ahí cuando termina eh, diciéndole a Yamabuki que cuando ya se sienta ahí que está al nivel de las demás, o sea, le llame por su nombre y tal. O sea, un momento bastante bonito. Eh, Hemos visto, o sea, este flachazo, o sea, en su otro arco, vimos este flachazo, la verdad, o sea, de la problemática que probablemente haya ahí con su familia, especialmente ahí su madre, así que interesante, la verdad, o sea, ver, o sea, si se explayan más en estas, que les digo, la historia tiene mucho potencial, o sea, mucho potencial, ahorita se centra demasiado en la chica, si se nota, o sea, creo que es un manga. O sea, si mal no me equivoco, esto es una adaptación de un manga. Porque se nota demasiado la estructura de un manga. No solamente, o sea, por los títulos, o sea, que van poniendo ahí de repente y tal, ahí de que, bueno, aquí terminaba este capítulo de manga y tal. O sea, sino por cómo cuenta la historia. Generalmente, si esto fuera una novela ligera, ya te hubieran dado contexto ahí de los padres y de más a fondo. Generalmente las novelas ligeras, o sea, tienden a profundizar más en la vida personal, o sea, de los personajes. Digo, no siempre,
pero o sea, las buenas, o sea, sí terminan haciendo esto mismo. Los mangas generalmente les gusta solamente jugar, o sea, en mostrar las situaciones, o sea, con las chicas. Y si hay suerte, terminarás conociendo a algún familiar de, de alguno de los personajes. Yo espero que sí, claro, porque les digo, ahí hay situaciones muy interesantes. O sea, por ejemplo, con la familia ahí de Shinobu y con la familia ahí de Yamabuki. Pero bueno, o sea, me gusta mucho el personaje de Shinobu, o sea, su conflicto, o sea, de sentirse pues ahí menos. Siempre tengo un fetiche, la verdad, o más bien un interés en este tipo de personajes, o sea, que suelen ahí tener estos problemas de confianza porque siempre las historias, o sea, son los que logran tener una evolución muy bonita, la verdad, o sea, estos personajes con falta de confianza, o sea, cuando agarran confianza y cuando comienzan ahí a andar, wow, o sea, tremendos personajes, o sea, que terminan convirtiéndose. Por eso suelen ser ahí mis favoritos, aparte, o sea, de ver a alguien. Es lo clásico, o sea, de ver a alguien ahí desde lo más bajo, ir creciendo, o sea, es como que, wow, o sea, te llena ahí bastante, la verdad. Estas historias de crecimiento, o sea, siempre son mis favoritas dentro de tal. Y Shinobu termina representando más todo este concepto en general. Aparte, su arco y tal, o sea, del festival ahí deportivo, o sea, terminó gustándome bastante y tengo expectativas de ver un arco ya centrado, o sea, 100% en ella, o sea, que nos termine ahí mostrando ahí el potencial de Shinobu y bueno, también ahí su momento bonito, o sea, con Arisu. Luego tenemos a Nene, como les digo, mi tercera, a veces compitiendo con Rika para hacer mi segunda chica favorita, la clásica Tsundere. No es, bueno, poco a poco sabemos cómo pues empieza a dejar ahí su lado Sun. Bastante mona, la verdad, aunque bastante cabroncilla. O sea, cuando se pone ahí en su modo Sun Sun, la verdad. Eh, y bueno, también puede tener ahí un camino bastante interesante, o sea, con este cambio. El problema es que no veo, o sea, que llegue a explotar el autor, o sea, toda la temática de Nene con respecto a los sellos, porque la obra, o sea, no está centrada per se en tal. O sea, si fuera una obra, o sea, que estuviera 100% centrada en el camino del Seiyu, ahí te lo entendería, pero no creo que terminemos viendo, o sea, mucho del camino como tal, sino más bien ahí el apoyo de Arisu y pocas interacciones, más prácticas, o sea, como lo que ya hemos visto, o sea, que realmente, o sea, como lo vemos aquí, o sea, lo difícil del camino de la música, o sea, porque parece que está centrado, o sea, parece más un anime musical, podríamos llegar a decir, o sea, que realmente, o sea, de seiyus. Pero aún así, o sea, tengo expectativas ahí con lo de bastante buen personaje ahí y tal. Y luego tenemos a la queridísima Kirino y también pues ahí con el mundo vituberil. Que parece, o sea, que más que nada van a seguir ahí los consejos pues más básicos, o sea, de llegar al estrellato, o sea, ya hicieron la clásica de, las colaboraciones, las clásicas y tal. Me gustaría, la verdad es que creo que todavía no ha habido una historia, o sea, centrada realmente en lo que es ser un streamer o un VTuber ahí como tal, y me intrigaría, la verdad, una historia centrada en eso. Creo que se viene uno, el de Needy Girl Overdose, la siguiente temporada, que tengo mucho interés, o sea, porque está basado ahí en un juego que precisamente va ahí de tal, así que tengo, o sea, y van a mostrar tal, y tengo bastante interés de ver ese anime. La verdad, pero bueno, volviendo al tema, bastante bien, no me termina convenciendo el estereotipo de Kirino, eso de la introvertida extrovertida, es como que queda, o cómo era, introvertida
no me acuerdo cómo le llamaron, pero es un tropo muy raro. La verdad, parece ser, o sea, que es la más directa, la más ahí, al menos sincera en el sentido o sea, intentar acercarse a Arisu a diferencia pues de las demás, o sea, que mantienen todavía ahí su distancia, así que pues eso le termina otorgando puntos, la verdad. Pero eso, o sea, que no es el tipo de personaje, o sea, que termine ahí llamándome. Por eso la tengo ahí. No significa, o sea, que me desagrade y tal. Solo que me gustan más o sea, las personalidades de las otras chicas. Aunque, como digo, o sea, Kirino no se queda ahí muy atrás. La verdad es muy mona. Hay sus intentos, la manera en que reacciona a veces a las cosas es bastante graciosa. Y su modo gatito ahí también es bastante adorable. Y ahora que también le han mostrado, bueno, ya Rika tiene ahí a su rival, que parece ser los Celestiales. Y ahora parece pues que esta Kirino pues tiene como su rival y su meta pues esta chica, la VTuber esta famosa, que al menos por lo que nos quisieron dar a entender va a ser ahí un personaje pues ahí importante para más adelante. Y tengo también expectativas de terminar viendo pues qué se dará ahí en esa cuestión. Pero bueno, con eso pues ya tienen mi opinión pues de cada una de las chicas. O sea, bastante bueno, obviamente cada una tiene ahí su estereotipo y tal, pero al menos también pues tienen ahí un grado de profundidad pues que logra hacer sentir ahí interesantes pues a los personajes. Eh, Hablando ya un poquito, o sea, de lo que me ha parecido pues la historia en general, muy buena, me ha gustado así como han ido presentando las chicas, ahí sus problemáticas, Arisu como pues las ha ido ayudando, como pues ya le han agarrado cariño pues ahí a nuestro querido Arisu. Lo único que no me gusta es, y siempre ha sido mi problema, pero luego al final se me pasa, al final lo termino comprando porque si no tendría problemas, o sea, con todos los romances. Y eso es lo rápido, o sea, que desarrollan sentimientos las chicas, o sea, por el protagonista. Nunca ha sido de mi agrado. No es que diga, ah, Dios, qué asco, esto es irreal, no. No, no tal, pero sí. Es como que me falta, o sea, me gustaría. O sea, hay elementos de que entiendes por qué le pueden llegar a agarrar cariño a Arisu, pero no tanto así, o sea, como para llegar a enamorarse. Luego ya tenemos un momento donde dices, ah, no, aquí sí es donde se enamoraría. Por ejemplo, aquí con Rika, aquí sí te entiendo, o sea, que Rika, o sea, empiece a tener sentimientos, o sea, por Arisu. No antes, no tal, o sea, no porque se esforzó, de que, se esforzó ahí tocando la guitarra, ahí, no, ahí no te lo compro, o sea, de que, ya me gusta. Y tal, aquí en este momento, o sea, con el apoyo y todo, y Arisu llorando por ella y tal, ahí te entiendo, o sea, de que te conmueva ahí el chico. Pero bueno, aún así, le digo, me han agradado, pues ahí les digo, las situaciones han estado pues ahí bastante bonitas, ahí los momentos que han tenido pues o sea, cada una de las chicas, como pues van desarrollando en la medida de lo que nos muestran pues sus sentimientos, las problemáticas, o sea, que cada una tiene y cómo pues van a ir superando pues esto mismo. Así que muy bien, la verdad es que digo, me parece una obra interesante en ese sentido. Hablando musicalmente, al menos no recuerdo ningún tema memorable de Ost como tal, aunque las canciones han estado bonitas. No se me han quedado, o sea, porque digo, son muy... O sea, no son de ese tipo de canciones, o sea, que las escuches y digas, oh Dios, se me va a quedar pegada esa canción toda la semana, no. Pero sí o sea, son de esas canciones bonitas, es de que las escuchas en su momento y dices, wow, son bonitas y tal, son buenas canciones. Eh, bastante bien, la verdad. Pero luego hay que hablar pues de el elefante en la habitación. Y a mí me da mucha pena, la verdad, o sea, porque les digo, o sea, todo está bien, la historia está bien, los personajes están bien. Musicalmente podrías llegar a ser mejor en cuanto a Lost, o sea, los temas ahí de background. Eh,
pero la animación, o sea, la animación yo no sé, digo, no me gusta hablar mucho de la animación, o sea, porque tampoco me considero ahí un experto de yo sé de animación y yo sé que este frame y tal es utilizado con esta técnica para ayudar a... Nah. No me voy a poner ahí como que un sabión de la animación. Por eso no suelo darle mucha importancia, o sea, a la animación dentro de las historias como tal, a no ser, o sea, que la animación o sea muy buena o sea muy mala, la verdad. Eh, y aquí hay que decirlo y no se puede pues llegar a mentir, la animación pues ha sido mala, no pésima, porque he visto pésima animación, o sea, cierto anime sobre hermanos que escriben novelas, bueno, que realmente la hermana es la que escribe la novela y el hermano simplemente pues pone el nombre y tal. Si hablamos de mala animación, ahí tal. Y aparentemente One Punch Man, pero bueno, eso todavía no sé por qué no lo he visto. pero, pero sí, o sea, pero este anime, o sea, no ha tenido así horrible animación, pero, o sea, no, o sea, se nota un montón. Se nota un montón, o sea, de que aquí no le han puesto cariño a la animación, porque hay escenas, o sea, que hubieran quedado preciosas. O sea, por ejemplo, el beso, bueno, el beso de Arisu y Nene, entre comillas, o el momento ahí con Kirino, los momentos, o sea, que ha tenido ahí con Rika, o sea, los momentos ahí con Shinobu, me han quedado preciosos, o sea, con un poquito, o sea, de animación. La verdad, me da mucha pena porque les digo, o sea, la historia está bien, los personajes están bien, o sea, en general está bien, pero wow. O sea, solo imagínense este anime, o sea, con la animación de Shitose. Y les digo, no necesito, o sea, que sea una animación, o sea, es ultra pomposa, super ahí, o sea, estilo marín, o sea, estilo Sonobisquedol, pero una animación, o sea, decente. O sea, por ejemplo, este anime, o sea, de las amigas de la infancia, o sea, tuvo una buena animación, una decente animación, o sea, para la historia que es. Mínimo uno hubiera esperado algo de eso para esto. El anime de la rusa, o sea, tenía buena animación y tal. Y le hubiera quedado bien esa animación a esta historia, la verdad. Pero lamentablemente esa es lo único, o sea, que le termina fallando a esta historia. Luego, al menos no es horrible de ver así como que, oh Dios, ya no quiero ver este anime. Que bueno, conozco gente que probablemente sí le hubiera dado un ictus. Pero en general tampoco es como que me vaya, o sea, les digo, o sea, valoro más la historia, o sea, que la animación. Sinceramente. Pero, en fin, les digo, probablemente, o sea, con la animación hubiera subido muchísimo más este anime. La verdad, pero bueno, afortunadamente, como digo, y no le tenía fe, o sea, viendo cómo habían animado este anime, no le tenía fe, la verdad, o sea, porque se notaba, o sea, de que era un anime o sea, parecía, o sea, que era un anime de trámite de, bueno, lo vamos a adaptar porque pues necesitamos vender el manga. Pero no, o sea, afortunadamente tenemos segunda temporada. O sea, lo que yo intuyo es que pues les sobró dinero de lo que se ahorraron en animación o no sé, la verdad. Porque no creo, o sea, que les haya dado rentabilidad el anime. Quién sabe, o sea, puede que me equivoque y sí, les digo, no soy muy experto en eso, pero sí, afortunadamente vamos a tener una segunda temporadita para seguir pues viendo más de las voces de estas chicas. Y tengo bastantes ganas de ver, o sea, cómo pues termina ahí avanzando la historia. Pero les digo, espero que el mejore tantito, un mínimo de mejora ahí de la animación. Al menos regalarme, o sea, momentos bonitos. O sea, cuando un momento se tenga que tener una buena animación, o sea, que se la den. Es lo único que termino pidiendo.
Ahora, hablando del opening y el ending, hay que decir, o sea, que es bastante movido el opening, me ha gustado, o sea, tiene bastante buen ritmito, bastante energético, la verdad. Aunque bueno, la secuencia de imágenes muy ahorro de presupuesto también, la verdad se nota ahí un montón. Pero, o sea, muy bueno. La verdad, no sé, la verdad es que no estoy convencido, o sea, que transmita lo que quiere transmitir, la verdad, ahí la temática del anime, o sea, porque no siento, o sea, que refleje, por ejemplo, ni el misterio de lo que sería averiguar, o sea, quién es Apolo, ni tampoco, o sea, o sea, el esfuerzo, o sea, por querer ahí alcanzar el éxito, o sea, más lo siento, o sea, como un opening eh, más romántico, pero no ese romance bonito, sino romance ahí energético. La verdad, no sé si me llego a explicar. Aún así, como les digo, el opening no es malo y tal. Así que al final le terminaré dejando sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora, hablando del ending, el ending es precioso. La verdad, o sea, es muy bonito, muy llegador. Te llega ahí, o sea, como inicia ese tono melancólico. Y este sí, para que vean, termina al menos para mí encajando bastante bien, no solo en la melancolía, o sea, de el romance dificultoso, o sea, porque al final es duro, o sea, porque todas están enamoradas de Arisu en mayor o menor medida y solo una, o sea, podrá ahí llegar a su corazoncito. Eh, y aparte esa melancolía, o sea, de los sueños y tal, o sea, reflejado bastante bien, o sea, me gusta, o sea, como pues termina manejando pues esos dos tipos ahí de cuestiones, o sea, pega bastante fuertes y que esté centrado ahí en las chicas ahí andando y tal en sus caminos y viendo ahí un poco de luz y tal, o sea, es bonito. Así que al final al ending le terminaré dando sus 4 estrellas y media de 5. Y bueno, ¿qué nota le terminaré dando pues a este anime en general? Con todo lo ya dicho, luego yo valoro, o sea, por suerte les digo, o sea, yo valoro más la historia, o sea, que realmente hay la animación. Y al final, pues ha sido bastante decente. Muy interesante con una idea, o sea, que sí, o sea, probablemente hayamos visto ideas bastante similares muchas veces, o sea, pero una idea, o sea, que termina manejando muy bien, tiene ahí sus cuestiones, como ya lo que ya les dije, o sea, en el momento en que Arisu pudo haber resuelto todo este dilema de Apolo en un capítulo, o sea, decide pues no hacerlo. Pero ya es clásico, o sea, de estas obras y tal, y es como que bueno, ya un trámite, como en los shonen, o sea, un arco del torneo, una organización maligna, ya, o sea, aquí también, ya es como parte de la historia y tal, así que al final, de momento, creo que le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Y a esperar a ver cómo pues terminará avanzando esta historia para su segunda temporada y qué momentazos, o sea, nos terminarán regalando con nuestras queridas chicas. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.